Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo vídeo de Muntaner Connection, el canal de ética periodística que dirijo. Yo soy Raúl Cortés y les doy la bienvenida. Hoy vamos a tocar un tema interesante, controvertido, pero muy importante, un tema que yo acostumbro a comentar en mis clases de ética periodística de maestría en la universidad al final de las sesiones porque considero que es un tema crucial y además coyunturalmente muy importante. Me refiero al enfoque de género en las noticias, a la presencia de la mujer en las noticias, a la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Y les voy a mostrar algunas cifras, algunos datos que a lo mejor les van a sorprender, pero creo que es importante que los tengan en cuenta para entender mejor esto de lo que vamos a hablar hoy. Me voy a basar en un estudio que se llama ¿Quién figura en las noticias? Y que es un proyecto denominado Proyecto de Monitoreo Global de Medios, una iniciativa de organizaciones internacionales que ha elaborado o que lo elaboró en realidad en 2020 su sexto informe, incluyendo datos de 116 equipos nacionales, o sea, 116 países, y cubriendo 30.172 reportajes publicados en periódicos, transmitidos por radio y televisión y difundidos en sitios web de noticias y a través de tweets de los medios de comunicación. Es decir, un proyecto bastante amplio que nos permitirá tener una visión más o menos clara de lo que está aconteciendo respecto a la situación de la mujer en los medios. Vamos a los hallazgos preliminares de este estudio. El primer hallazgo que creo que es importante tiene que ver con los sujetos y fuentes de las noticias y es el porcentaje de mujeres, ¿no?, que han sido sujeto o fuente de noticias entre 1995 y 2020. Vemos ahí los 6 años, ¿no?, en que se ha realizado este estudio: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. Y podemos observar por el gráfico que si bien ha aumentado la presencia de las mujeres como sujetos o como fuentes de noticias a nivel porcentual, sigue siendo muy baja. Y en el mejor de los casos, en el caso de Internet, en el año 2020, se situaba en un 27% apenas. Es decir, eh, apenas un tercio del total. Respecto a las noticias televisadas reportadas por mujeres, vemos también la diferencia entre esos años estudiados. Los hallazgos preliminares exponen que las noticias televisadas reportadas por mujeres representaron apenas el 35% en el año 2000, fueron subiendo hasta el 2010, cuando representaban poco menos del 45%, y bajaron nuevamente en el 2015 a poco más del 35%, un 38% aproximadamente. Y finalmente en 2020 se situaron cerca ya del 50%. Digamos que ha habido una mejora en cuanto a la participación de la mujer en las noticias televisadas que son reportadas por ellas. Aún así, teniendo en cuenta que en el mundo la mayoría de los habitantes del planeta son mujeres, aunque sea una mayoría mínima, es extraño que no supere el 50% este porcentaje que estamos viendo. Otra estadística interesante es que los sujetos y fuentes en las historias relacionadas con el COVID-19, porque este estudio al realizarse en 2020 tocó obviamente todo el tema de la pandemia, mencionaba que las mujeres representaban el 24% en Twitter, el 31% en televisión y en radio el 27%. Es decir, en cuanto a las noticias sobre COVID o relacionadas con la pandemia del coronavirus, como sujetos y fuentes, las mujeres seguían apareciendo apenas en un tercio de los casos. Veamos también, y esto es para mí muy grave, la presencia de la mujer en los medios, tanto desde el punto de vista bueno, básicamente desde el punto de vista de las fuentes de información. Eh, Según este proyecto de monitoreo global de medios del que figuran las noticias, como experta o como comentarista, apenas el 21% de los que ejercían o que parecían como fuente de información en esta etiqueta, digamos, apenas el 21% eran mujeres, el 79% hombres, o sea, 2 de cada 10 expertos o comentaristas eran mujeres apenas. Sujeto, o sea, partícipe de la noticia, un 26% mujeres, 74% hombres.
Lo mismo prácticamente en el caso de un portavoz de una institución, de una empresa, una organización, 27% frente a 73%. Respecto a la opinión popular, que es la opinión de la calle, digamos, 34%, ni siquiera allí llegaban a un 50%. Experiencia personal, 38%, y testigo, 48%. Me imagino que testigo porque definitivamente si las mujeres participan de la actividad cotidiana, rutinaria, es lógico que aparezcan en por lo menos casi el 50% como testigos de las cosas que suceden, ¿verdad? Otra cosa que llama la atención del estudio es que las historias en Twitter que desafían los estereotipos de género apenas representaron el 3% del total. O sea, nada, poquísimo. Les cuento otra estadística y luego vemos otras cuestiones para no apabullarlos con tantas cifras, pero creo que esto es importante. Según la UNESCO, en cuanto a lo que se refiere a la dirección de medios, apenas, y esto es para mí muy grave, este, los hombres ocupaban la gran mayoría de los escaños en los consejos rectores y en la alta dirección en 7 regiones analizadas por la UNESCO hace unos años, en un 74,1% y un 72,7% respectivamente, ¿no? Tanto consejos rectores como alta dirección. Los hombres ocupaban casi el 71,3% de los puestos de jerarquía intermedia de las empresas encuestadas y las mujeres 28,7% restante. Es decir, en cuanto a la dirección de medios, la posición de la mujer es definitivamente de inferioridad en porcentaje respecto al hombre y claramente, ¿no? Apenas uno de cada cuatro directivos de medios son mujeres. Decía en algún momento la periodista mexicana Lidia Cacho lo siguiente, que creo que merece la pena también analizar. Decía, el periodismo con perspectiva de género no es periodismo de mujeres. Su función es renovar el lenguaje para hacerlo socialmente incluyente, para que en lo real y en lo simbólico toda la población se vea y se reconozca. Y es muy importante el tema del lenguaje en esto que estamos hablando, porque al final el lenguaje es un elemento vivo de nuestra sociedad que va evolucionando, va cambiando. Y de la misma manera que ya no hablamos como se hablaba en el castellano antiguo, en la época, por ejemplo, colonial, aquí en México, tampoco deberíamos utilizar determinados términos que ya no se corresponden con la realidad que vivimos. Quiero rescatar aquí la opinión de Alex Grigelmo, que es el creador, el autor del manual de estilo del diario El País y fue presidente de la agencia de noticias española EFE, y que es un gran pues investigador de todos estos asuntos que tienen que ver con el lenguaje. Él plantea lo siguiente, dice, llegará un día en el que el masculino genérico no reduzca el papel de la mujer porque su presencia en la sociedad habrá cambiado hasta el punto de alterar el contenido de las palabras, aunque las palabras permanezcan en los libros para que podamos seguir entendiendo a las generaciones pasadas. Y aquí me viene a la cabeza el humorista, una cosa que dijo el humorista Ricky Gervais, famoso por sus presentaciones, la conducción de las ceremonias de los Golden Globes, de los premios de cine en Los Ángeles. Él hizo en algún momento una reflexión respecto al tema taurino, al tema de los toros. Es totalmente antitaurino y él planteó en un mensaje, creo que en una red social, decía, si en algún momento tuvimos esclavitud y la abolimos, porque considerábamos que estaba mal, ¿por qué no deberíamos hacer lo mismo ahora con los toros? Más allá de que ustedes sean más favorables o más críticos con el mundo de la tauromaquia, lo que quiero expresar con esto que comento de Ricky Gervais es que al final la historia de la humanidad está marcada por el cambio. Nada es inamovible y por lo tanto tenemos que evaluar si es necesario realizar algunos cambios, sobre todo los periodistas y a nivel de ética periodística, porque recordemos que en la ética periodística los códigos de estilo, los libros de estilo, los manuales de buenas prácticas, los códigos deontológicos, incorporan una serie de reglas sobre cómo utilizar el lenguaje. Entonces, por qué no hacer cambios realmente significativos en cuanto al lenguaje que utilizamos si ya en la sociedad se están planteando esos cambios? ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje tiene un valor y si analizamos algunas palabras en masculino y en femenino,
que quizá ya no se utilicen tanto, pero que determinadas generaciones siguen utilizando, nos daremos cuenta cómo el lenguaje también discrimina, también estigmatiza, también es sexista. Veamos por qué. Cuando hablamos de un hombre público, nos estamos refiriendo a alguien que tiene poder en la vida social, en la sociedad. Si hablamos de una mujer pública, estaríamos diciendo que estaríamos hablando de una prostituta. Esto no lo digo yo, esto es como se interpretan las palabras, por una cuestión del sexismo del lenguaje y de la discriminación propia del lenguaje. Un verdulero es un hombre que vende verduras. Una verdulera es una mujer descarada y ordinaria. Un gobernante es un hombre que desempeña labores de mando. Y una gobernanta es una mujer encargada de la administración de una casa o institución. Les voy a dar más ejemplos. Un cortesano es aquel que servía al rey en la corte. Una cortesana era una prostituta. Un fulano, podríamos decir que es una persona indeterminada. Una fulana, otra vez, es una prostituta. Un individuo es una persona indeterminada. Una individua es una mujer despreciable, tiene un sentido peyorativo. Un zorro es un hombre astuto y una zorra es una prostituta. Entonces, el lenguaje definitivamente es importante. Cuando en el año 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el seleccionador de balonmano español del equipo femenino de balonmano de España se refirió a su equipo en una rueda de prensa, creo recordar, o en un contacto con los medios, iniciando su intervención con un nosotras, hubo cierta polémica. Pero la realidad es que el colectivo al que él representaba estaba formado prácticamente en su totalidad por mujeres. Él era el único hombre. Entonces lo más lógico en ese caso es que él utilizara el pronombre que utilizó, nosotras, no nosotros, ¿no? Sería realmente ilógico que fuera al revés. Pues eso generó polémica. Entonces, ¿por qué en los medios no podemos empezar a cambiar el chip y empezar a aplicar esta clase de modificaciones en las normas, digamos, lingüísticas, sobre todo nosotros que tenemos los códigos éticos? De hecho, el debate sobre el sexo, el género, las palabras, que obviamente está muy en boga, no solo en España, sino en el resto del mundo. En España, que pues, nos interesa porque, bueno, ahí está la Real Academia Española de la Lengua, que de alguna forma es una referencia para muchos otros países también. Ha habido un debate muy fuerte y el escritor Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, ha llegado a decir que dejaría a la Real Academia, de la que es miembro, si se apoyara el lenguaje inclusivo, ¿no? La inclusión de palabras como todes, ¿no? En lugar de todos, para llegar a un punto neutro, digamos. Y este es un tema brutal en España en estos momentos, y aquí en México también está desarrollando, generando un debate importante que yo creo que no debemos despreciar para nada, debemos más bien escucharlo como periodistas si nos interesa reflejar lo que sucede en nuestras sociedades. Tenemos que estar pendientes de los cambios que se dan, y el lenguaje obviamente es un elemento crucial, y el lenguaje, como hemos visto, tiene un valor simbólico muy grande. Entonces, me parece clave que tratemos estos temas. Yo esperaría, me gustaría que si han visto este video, más allá de que le pongan me gusta si les pareció interesante, y más allá de que se suscriban al canal, a Montaner Connection, pues realicen un comentario si a ustedes les parece que lo que he dicho tiene sentido o les parece que no tiene ningún sentido, porque así podemos empezar a enriquecer un poquito la conversación en torno a estos videos de ética periodística. Sin más, me despido por hoy, les agradezco la atención, yo soy Raúl Cortés y nada, nos vemos muy pronto. Gracias.